Hoy en el Ocultario nos sumergimos en las brumas del tiempo para perseguir la sombra de un hombre que, según cuentan las crónicas prohibidas de la historia, logró lo que para el resto de los mortales no es más que un sueño febril: burlar a la parca y caminar entre los siglos sin que el peso de los años marcara su rostro ni agotara su espíritu. Nos adentraremos en el misterio de un alquimista que no solo transmutaba metales, sino que parecía haber transmutado su propia esencia biológica en algo eterno, dejando tras de sí un rastro de asombro en las cortes de Europa y un artefacto geométrico que encierra la clave de su secreto. Exploraremos cómo un pequeño volumen de forma triangular se convirtió en el objeto de deseo de sociedades secretas, masones y rosacruces, prometiendo no solo riquezas incalculables, sino la posibilidad de habitar el mundo como un observador perpetuo de los dramas humanos. Es un viaje hacia la frontera donde la ciencia de la ilustración se funde con la magia más oscura y trascendental, buscando respuestas sobre la verdadera naturaleza de la longevidad y el poder de la voluntad sobre la materia. Bienvenidos al Ocultario. La figura del conde de Saint-Germain emerge en la historia como un espectro dorado que se niega a desvanecerse, un hombre que se hacía llamar el alquimista más grande de todos los tiempos y el poseedor del secreto de la inmortalidad. Su rastro es recurrente y perturbador, apareciendo en épocas tan distantes que su existencia superaría con creces los 200 años, dejando una marca indeleble en momentos clave de nuestra era, llegando incluso a susurrar ideas al oído de personajes como Adam Weishaupt para la fundación de los Iluminados de Baviera. Aunque se dice que nació en 1696 y que su muerte oficial ocurrió en 1784, la realidad es que su biografía es un laberinto de espejos donde no existe una nacionalidad clara, aunque se sospecha que su fortuna y linaje podrían estar vinculados a los caballeros de la Orden de Malta, donde se habría iniciado en los arcanos más profundos de la alquimia. Saint-Germain, cuyo nombre resuena como Santo Hermano, fue un políglota extraordinario capaz de hablar con fluidez francés, inglés, italiano, alemán, chino, árabe, latín y sánscrito, lo que sugiere una vida dedicada al estudio exhaustivo o, como algunos creen, una vida lo suficientemente larga para aprenderlo todo. Sus viajes lo llevaron a los rincones más recónditos de Turquía y el Tíbet, buscando siempre ese conocimiento que solo se encuentra en los márgenes de lo conocido. La leyenda de su eterna juventud comenzó a cimentarse en la psique europea cuando, tras salvar la vida de un mariscal francés, recibió como regalo un laboratorio inmenso donde realizaba experimentos que desafiaban la comprensión de la época. Se cuenta que en una ocasión se encontró con una anciana que al verlo lo reconoció con horror y asombro, pues recordaba haberlo visto con exactamente el mismo aspecto de un hombre de 45 años cuando ella era apenas una niña. Lo más inquietante es que el conde confirmó haberla conocido entonces, revelando que su apariencia no había cambiado en décadas. Este hombre, que bajo nombres como el Marqués de Montferrat, el Príncipe Ragozzi o el Conde de Surmont se paseó por las cortes vendiendo pócimas y ungüentos mágicos, parece haber sido un iniciado en artes que hoy apenas podemos imaginar. Incluso después de su supuesta muerte, los informes sobre sus apariciones continuaron, vinculándolo con figuras como Elena Blavatsky en el siglo XIX e incluso sugiriendo su presencia en la era digital del siglo XXI, lo que alimenta la teoría de que su inmortalidad no es una línea recta, no es recta, sino un ciclo de reinicios y nacimientos nuevos donde recupera memorias antiguas a través de sueños y visiones de habitaciones internas. El verdadero corazón del misterio radica en un objeto físico que desafía las convenciones bibliográficas, el llamado Libro Triangular de Saint-Germain, un manuscrito cuya forma de triángulo equilátero ya advierte sobre su naturaleza inusual y sagrada. No es un libro común, sino un grimorio práctico de alta magia y alquimia que promete tres anhelos fundamentales del ser humano: la prolongación de la vida, el hallazgo de riquezas ocultas y la comunicación con entidades espirituales.
En el mundo del esoterismo, la forma no es accidental. El triángulo representa el espacio de confinamiento donde los espíritus están obligados a manifestarse y a decir la verdad, convirtiendo al propio libro en un triángulo del arte portátil que garantiza la veracidad de su contenido. Las dos copias más famosas, los manuscritos MS-210 y MS-210, están encuadernadas en cuero rojo con rótulos dorados, una elección cromática que remite directamente al rubedo alquímico, la etapa de perfección y culminación de la gran obra. Al abrir este artefacto, el lector se encuentra con un texto que comienza en la base del triángulo y desciende hacia el vértice, obligando a un giro físico y cíclico de las páginas que emula los movimientos celestes, mientras que un dragón alado custodia la primera página como el guardián del umbral y símbolo del mercurio filosófico. El libro está escrito en un código cifrado que, tras ser descifrado por investigadores modernos, reveló estar oculto tras un francés común de mediados del siglo XVIII, vinculando la obra directamente con la época en que el conde recorría las cortes. La primera frase decodificada reclama un linaje mítico asombroso, afirmando que contiene la magia sagrada revelada a Moisés y preservada en Asia bajo el emblema del dragón, conectando así la sabiduría primordial de Egipto con la cábala mágica y la alquimia occidental. Para operar los secretos del libro, el iniciado no puede confiar solo en las palabras. Necesita fabricar un objeto de poder, un lamen o talismán de plata pura que debe ser forjado bajo condiciones astrológicas extremas, un eclipse solar total. Este amuleto, grabado con sigilos de inteligencias espirituales y símbolos como el sol radiante y la luna creciente, actúa como un condensador de energía divina, permitiendo al adepto interactuar con el plano invisible. El ritual del eclipse es fundamental, pues representa el sol níger o sol negro de la alquimia, un momento en que la barrera entre los mundos se vuelve difusa y la consciencia racional es eclipsada por el inconsciente, permitiendo al operador pescar en las profundidades del abismo aquello que ha permanecido oculto. La búsqueda de la inmortalidad, según las enseñanzas del conde, no se limita a un deseo egoísta de no morir, sino que se presenta como una operación activa y arriesgada de alquimia fisiológica. El libro describe cómo preservar la salud y prolongar la vida hasta un siglo manteniendo la vitalidad de una persona de 50 años, mediante la inhalación y condensación de un fluido vital secreto conocido como el Spiritus Mundi o fuego sagrado de la naturaleza. Este proceso sugiere que el envejecimiento es en realidad una especie de asfixia espiritual y que el uso del amuleto permite al adepto construir un cuerpo de luz o estructura de gloria que sostiene la biología y ralentiza la corrupción de la carne. Pero el libro también apunta a objetivos más crípticos, como encontrar cosas perdidas en los mares desde la inundación del globo, lo que muchos interpretan no como tesoros materiales, sino la recuperación de la sabiduría antidiluviana de civilizaciones perdidas como la Atlántida, o incluso la restauración de la memoria del alma que quedó sumergida bajo el peso de la encarnación física. Para alcanzar estos estados, el mago debe invocar a entidades con nombres extraños como Yablaón, Arnabío o Bianuel, utilizando fórmulas que recuerdan a grimorios antiguos como el Heptamerón, pero adaptadas por Saint Germain para fines específicos de longevidad y poder. La existencia de este libro triangular, que pasó por las manos de grandes maestros masones y rosacruces como Stanislas de Guaita y Manly Palmer Hall, es el testimonio de una era donde la ciencia, la religión y la magia todavía caminaban de la mano, buscando la perfección del ser humano en todas sus dimensiones. Saint Germain nos dejó una lección que trasciende los siglos, que el camino hacia la abundancia y la eternidad no es pasivo, sino que requiere una voluntad de hierro para enfrentar al dragón y resurgir de la oscuridad del sol negro. Al final, la historia del conde y su manuscrito triangular nos invita a reflexionar sobre nuestra propia finitud y sobre si tal vez la verdadera inmortalidad reside en la capacidad de mantener viva la llama de la curiosidad y la búsqueda del conocimiento sagrado, independientemente de cuántas veces tengamos que nacer.
La idea de que un hombre pueda haber caminado entre nosotros durante siglos, observando el ascenso y caída de imperios mientras guarda en su pecho el secreto de la vida, nos obliga a mirar con otros ojos los límites de lo posible. Quizás la inmortalidad no sea un regalo de la naturaleza, sino una conquista del espíritu, un acto de voluntad tan potente que logra doblegar la linealidad del tiempo para convertir la existencia en un eterno presente. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices.